Buenos días y feliz sábado, hermanos, amigos, amigas, bienvenidos. Antes de empezar con el mensaje que el Señor nos trae para todos nosotros hoy, vamos a encomendarnos a Él para que sea Él quien hable y que no sean palabra de hombres. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, sea alabado y glorificado tu nombre, creador de todo el universo. Muchas gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que recibimos de ti. Padre, gracias porque tú permites, Señor, que estemos reunidos, unidos en espíritu de esta forma virtual, Señor, pero con tu palabra hablándonos en nuestros corazones. Gracias por todo, Padre, perdona nuestros pecados, por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, el tema que tenemos hoy nos lo trae el libro de Salmos. La verdad es que el libro de Salmos es excepcional. Es un libro que, a diferencia de los otros libros de la Biblia, este está compuesto por salmos, y cada salmo pues encierra una riqueza excepcional. Los Salmos es el libro de la felicidad y hay personas que le llaman la farmacia del alma porque en realidad es medicina para el alma. Hay muchos salmos, en total están divididos en 22 secciones. 22 secciones. Estamos hablando en estas secciones del salmo más largo ahora mismo, que es el 119. Y cada sección de este salmo, de estas 22, corresponde a la inicial de cada una de las 22 letras del alfabeto. ¿Sabían también que dentro de los salmos, la mayoría, muchos de ellos, el autor es David? Hay también dos salmos que los escribió Salomón. Hay muchos salmos también, varios anónimos, y dentro de estos salmos anónimos está el 119, que es el más largo de la Biblia. Tiene en total 176 versículos. Y como una referencia excepcional de este Salmo 119 es que cada uno de los 176 versículos que tiene este Salmo 119 hace una referencia directa a Dios. Hay 176 versículos y una referencia directa a Dios. Es algo excepcional, excepcional. Muy bien, pero hoy vamos más bien a detenernos y hablar un poco del Salmo 90. El Salmo 90 lo escribió Moisés. Moisés es el mismo autor que escribió el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También Moisés escribió el libro de Job.
Muy bien, cuando Moisés escribió este salmo, él se encontraba en el desierto, solo, estaba huyendo de los que le perseguían. Ahora volveremos a esta situación. Vamos primero a conocer un tanto la vida de Moisés. Desde el principio, Moisés tenía un plan, un propósito establecido por Dios para él. Saben, hermanos, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros también. Y nosotros descubrimos ese propósito de Dios en su palabra, haciendo la voluntad de Él. Es como nosotros iremos descubriendo progresivamente este plan que Dios tiene para nosotros. Saben, hermanos, no hemos venido aquí por casualidad, como tampoco vino Moisés por casualidad, ni tampoco Dios preservó la vida de Moisés por casualidad, sino que Dios nos ha traído con un propósito, y con un propósito y un plan bueno. Dios trae buenas cosas, hermanos. Muy bien. Moisés nació ya condenado a muerte. Recuerden que cuando él nació allá en Egipto, se había terminado de dar un edicto, una orden de parte del faraón, dando muerte a todo varón nacido del pueblo de Israel. Jocabet, su madre, pues ella lo tuvo muy claro. Esto fue el primer milagro que Dios hizo en la vida de Moisés. Fue Moisés, como todos sabéis, pues puesto por la madre Jocabet en un cesto de mimbre con alquitrán por dentro, calafateado para que el agua no entrase, y lo puso en el río Nilo. Y por allí apareció la princesa del faraón y vio al cuerpecito, escuchaba lloros dentro de la canasta y pensó lo que ocurrió y enseguida lo cogió. ¿Sabéis la historia de que un familiar iba siguiendo a la cesta y le propuso a la princesa pues que podría cuidarlo, y así fue, lo cuidó. Y mire qué milagro también, que fuese cuidado y guardado por la propia madre durante los tiernos años de la infancia. ¡Qué bien! ¡Qué responsabilidad más grande tienen los padres de educar a los hijos, niños y niñas de tierna edad! ¡Qué maravilla! ¡Qué acierto! ¡Qué sabiduría por parte de los padres el poder instruir a los niños en los caminos del Señor! Y así fue como Jocabet instruyó de niño a Moisés. Y al igual como Dios tenía el plan para Moisés, su madre le inculcó también el plan de ser libertador, de libertar
al pueblo oprimido de Dios de parte de los egipcios. Bien, Moisés, llegada la juventud, fue a vivir a palacio junto con su madre adoptiva, la hija del faraón, y allí fue instruido en las mejores universidades, en los mejores colegios, fue también aleccionado en números, astrología, geometría, política, y a confiar también en sí mismo. Eso era lo que enseñaba Egipto. Pero no fue instruido en la enseñanza en Dios durante todo este proceso que estuvo con el faraón. Muy bien, hermanos. En contraste, qué bien que la madre lo instruyó en los caminos de Dios para que no se apartara de él, del camino del Señor. Es muy bueno, hermanos, que nuestros hijos vayan a los colegios y que aprendan la cultura, que aprendan las enseñanzas que de alguna forma son necesarias. Pero es muy importante que en estos colegios, que en estas enseñanzas, se aprenda también a confiar principalmente en el Señor y no a confiar en sí mismo, y menos cuando solo se aprende a confiar en sí mismo y no en el Señor. Es súper importante, porque a nosotros nos puede valer estas enseñanzas solo para este mundo que es efímero, pero para la vida eterna no nos vale, y la vida eterna es lo principal, Egipto, las universidades egipcias enseñaban a confiar en sí mismo, enseñaban a que la fuerza y la energía está en uno mismo. Dios nos enseña a que confiemos en Él y cojamos la fuerza y la sabiduría de Él, porque nos valdrá infinitamente mucho más que la que nos puedan dar las universidades, con todos los respetos hacia ellas y lo necesarias que son también para que todos los estados y gobiernos pues puedan también aleccionar culturalmente a los hijos de Dios. Pero qué pena que no se instruye en la sabiduría de Dios en la mayoría de ellas. Muy bien, hermanos. Entonces, con esta suficiencia en sí mismo, fue que Moisés, pues, tenía en mente libertar al pueblo de Dios. Un día, paseando por allí, vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Y entonces fue a defenderle y mató
al egipcio. Y entonces, pensando que nadie le había visto, lo ocultó en la arena. Sabemos la historia. Al día siguiente vio a 2 hebreos del pueblo de Dios que estaban discutiendo y peleándose entre sí. Y fue allí a separarlos porque uno estaba, digamos, avasallando al otro, y este que maltrataba a su prójimo dijo: ¿qué quieres, matarme a mí también como mataste ayer al egipcio? Esto fue un cambio para Moisés. Moisés ahí supo que el hecho de ayer de haber matado al Egipto se sabía y que llegaría pronto a oídos de el faraón. Entonces se fue, huyó Moisés hacia el desierto. En el desierto no hay nada, está desierto todo. Hay animales, víboras, escorpiones, chacales, poca vida, peligros. Y fue ahí, en esta situación de fugitivo, porque el faraón quería apresarlo, donde Moisés escribió el Salmo 90. Dice los 3 primeros versículos: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Hermanos, en esta situación estaba Moisés. No se puede escapar de Dios para nada. Para nada. No puedes ocultar nada de lo que haces. Podrás esconderlo algunas veces a los hombres, pero nunca esconder las cosas de Dios. Moisés tenía su forma de libertar al pueblo de Dios, solo que esta no coincidía exactamente, ni mucho menos con los planes de Dios. Y a la primera, pues, fue desbaratado su plan. Y ahí estaba Moisés, en el desierto, sintiendo la culpabilidad de haber desbaratado y fracasado en el plan de libertar al pueblo de Dios. La verdad, hermanos, es que cuando sentimos que hemos hecho cosas mal, y algunas relevantes que marcan nuestra vida, nos sentimos muy mal. Nos sentimos como Moisés se sentía. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Estaba en la soledad reconociendo que Dios era todopoderoso. Y dices: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Él estaba deshecho, quebrantado, lleno de culpabilidad. Y dices: convertíos, hijos de los hombres.
convertíos, volver sobre vuestros pasos. ¿Y cuáles son vuestros pasos? Los pasos de Dios. Dejar los pasos humanos y seguir los pasos de Dios. Convertíos. Hermanos, el Salmo 90 es una oración de Moisés. Tenemos también los versículos 4 al 6 del Salmo 90 que dicen: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Moisés se sentía muy pequeño delante de Dios. Estaba en un proceso de humillación, de humillarse ante Dios. Se sentía como muy poca cosa, como polvo. Dice: 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y una de las vigilias de la noche no es ni un día, son 3 horas. Así comparaba Moisés 1000 años de Dios. La eternidad. Dice Moisés en su oración: los arrebatas, refiriéndose a los humanos, los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida del hombre, breve en esta tierra, breve. Más adelante este salmo, lo que no podremos terminarlo hoy, nos habla también de la brevedad del hombre, 70, 80 años, como mucho, en el mejor de los casos 100. Hoy en día esto es un hito. Ahora me acuerdo de nuestra querida hermana Catalina. Un beso, Catalina. Qué bien, que Dios está ahí conservándote la vida y que la familia pueda disfrutarla también. Bien, pues es brevedad esto. Lo compara Moisés a una vigilia. 3 horas, 1000 años. Fíjate, es que estamos comparándolo a la eternidad. Pero saben, hermanos, que Moisés se sintió pequeño e insignificante allá en el desierto, como la hierba que por la mañana es y a la noche desaparece ya. Vamos a leer Salmo 90 del 7 al 9. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Pusiste nuestros hierros delante de ti, a tus ojos. Dios sabía que él, Moisés, había fallado en este plan de libertar al pueblo de Israel, porque lo había hecho con los planes humanos de Moisés. Menos mal que Dios tenía otros planes. Y como todos sabemos, Moisés siguió al Señor.
estuvo en el desierto de Madián durante muchos años y allí Dios lo refinó y lo convirtió en un instrumento idóneo, esta vez sí, para libertar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Egipto es una nación antagónica a Jerusalén. Representa el mal, el ateísmo. Jerusalén es la ciudad de Dios, del pueblo de Dios. Y cuando pasemos 1000 años allá en el cielo, vendremos con la santa ciudad de Jerusalén, descender a esta tierra. Esto será otro tema. Bien, hermanos, Dios a nosotros nos ha otorgado también un plan que no será exactamente el que otorgó a Moisés, pero de alguna forma parecido, hermanos. Somos instrumentos de Dios para libertar a almas que están en el reino de las tinieblas del pecado y de la oscuridad. Y las libertamos de la oscuridad, del reino de las tinieblas de Satanás, al reino de la luz y de la vida. Traerlos a la salvación que es Jesucristo. Estamos viviendo momentos excepcionales con esta pandemia que azota al planeta Tierra. Es momento, más si cabe, de erguirnos y con el poder de Jesucristo transmitir ánimo y esperanza a nuestro alrededor, a familiares, a vecinos, compañeros de trabajo, conocidos. Jesús va a venir pronto en las nubes. Y queremos que también nuestros allegados viajemos juntos con Cristo al cielo. Que no falte nadie. No nos queremos parados. Dios nos ha dado poder y fuerza para llevar adelante, para animar a las personas, para orar por ellas. ¡Qué bien! ¡Qué bonito tema el de esta semana de la oración intercesora! No dejemos de orar por nuestros familiares, por nuestros vecinos, nuestros amigos. La oración intercesora, como hemos aprendido especialmente esta semana, puede mucho. Dios espera que oremos por otras personas y que cuando Cristo venga muy prontito, podamos ir todos juntos al cielo. Que así sea, hermanos. Amén.